Ay, ya es la segunda dosis, profe. Sí, a mi papá lo vacunaron ayer. Chuta, también tengo que ir a Se buscar. está quejando ahorita. Yo también yo ya no me he hecho la segunda dosis. No hay tiempo, no tengo tiempo, chicos, no tengo tiempo. A ver, entonces, si es que no está Ludwig, vamos a empezar. ¿Quién empieza? Ya, Diego, entonces, ¿ya? Profe, entonces, como hoy día le tocaba a Ludwig, si ingresa, lee 4 minutos o hasta lo que se tarde en entrar. Más o menos. Profesor, ¿usted qué piensa de la vacuna? Está bien. Hay que se nos vacunar, porque si no, no nos va a ayudar, pues. Ya, Perdón, profe, no nos va a Ludwig ayudar. lee 4 minutos. A pesar que haya problemas, siempre, pues. O sea, definitivamente tenemos que tener la inyección. No queda de otra, además. Profe, y si De acá a dentro 6 meses. ¿Cómo? De acá a 6 meses toca la tercera dosis. Sí, pues. Ya muy bien, chicos. ¿Saben qué? Profe, para usted es raro recibir una vacuna después de que ya no es niño ni necesita vacunas. ¿Cómo? O sea, a usted cuando era niño le ponían vacunas, ¿no? Como a todos. Claro. Pero ya de adulto, sí, ya no estás acostumbrado porque ya casi no te enfermas. ¿Qué sintió usted cuando le pusieron la primera dosis de la vacuna? Pues una sensación terrible que te pone una inyección. Hace tiempo me hice hacer una inyección por el dolor en la rodilla. Me había caído y me hice mucho, caminé demasiado. Y para resistir el dolor, porque era insoportable el dolor, a tal punto que me he hecho llorar todavía. Tengo darme inyección. Y ya, pues me han dado la inyección. La primera vez, bien. Pero el dolor fue al instante, se calmó. Al instante. Alegre, pues más que el dolor. La inyección ya no valía, no daba importancia. La segunda vez es donde ya no fue la doctora, fue una enfermera, pero me vacunó mal. Que mm, me lesionó una fibra del músculo. Más era ese dolor que el dolor de la misma rodilla. Entonces también hay que saber, no es así nomás, pues, ¿no? Profe, yo sé dónde vacunan sin que te duela nada. Algunos pues saben. En el seguro, los que trabajan en el seguro, ellos saben vacunar bien, porque como va harta gente ahí. Tanta práctica. Ajá, por eso. Lo mismo, Mejor. lo mismo ocurre con nosotros, ¿no? Cuanto más practicamos en la lectura, más sencillo se nos hace. En el seguro matan gente. Esa voz, Diego, esa voz. No te la creo. Pero cuanto más nos acostumbramos, mejor. Pues mira, igual la lectura, nos acostumbramos, ni cuenta vamos a darle la lectura, ¿no? Para nosotros va a ser normal. Es más, si Profe, ¿nos usted desde podemos ahora, leer los turnos que nos tocan, por favor? ya no entra hasta ahora lunes, mira, hemos hecho bastante tiempo, le hemos dado. Profe, mire, va a leer todo lo que se tarda en ingresar. Ya, Si no lee esta clase, comienza, lee la siguiente. comienza Diego, Estefan y Randy. Pero este orden igual va a seguir. O sea, así lunes no ha entrado, mañana empieza Randy. O sea, no hay que Ludin no entró. Así es que si Ludin, por ejemplo, entra a la hora que está leyendo Diego, y entre Diego y Estefano entra Ludin, tiene que esperar su turno hasta que termine Randy y recién empieza. ¿Listo? Para todos, hasta le lleguen viene tarde, tiene que esperar y tiene que leer más. Entonces, vamos a empezar, ya hemos hecho mucho lío. Les quería decir algo, voy a tener una reunión eh, a las 7, media hora voy a estar, pero ustedes van a seguir leyendo normal, no se preocupen. Solo voy a conectarme con otro dispositivo. ¿Ya? Si es que me distraigo es por eso, no se preocupen. Ok, pero Entonces, empezamos, que empiece el juego. Yo voy a leer. Profe, si alguien lee mal, ¿lo podemos corregir? Por el momento no, es que como les dije, estoy un poco distraído. Después poco a poco, ¿ya? Poco a poco, no se preocupen, poco a poco. Ya tenemos, como saben muy bien, los lunes he notado que todos los lunes leen y parece que recién se han despertado, no sé, empiezan a vocalizar malas palabras. ¿Ya?
Pero poco a poco, no se preocupen. Vamos a ver. Empiezo. Vamos a leer de punto a punto más bien, ¿ya? Más de punto a punto. Las especies de los géneros mayores en cada país varían más frecuentemente que las especies de los géneros menores. Si las plantas que viven en un país, según aparecen descritas en una flora, se dividen en dos grupos iguales, colocando a un lado todas las de los géneros mayores. Mejor voy a hacer así, para no equivocarme, ya. Esto es lo que contiene más especies. Y a otro lado, todas las de los géneros menores, se verá que el primer grupo comprende un número algo mayor de especies comunísimas y muy difundidas, pues especies predominantes. Esto podía haber sido ya previsto, pues el mero hecho de que muchas especies del mismo género vivan en un país demuestra que en las condiciones orgánicas e inorgánicas de aquel país existe algo favorable para el género y, por consiguiente, podíamos haber esperado encontrar en los géneros mayores o que comprenden más especies, un número relativo mayor de especies predominantes, pero son tantas las causas que tienden a obscurecer el resultado. Estoy sorprendido de que mis cuadros muestren siquiera una pequeña mayoría del lado de los géneros mayores. Me referiré aquí a dos causas solo de oscuridad: las plantas de agua dulce y las halófilas. Están generalmente muy extendidas y muy difundidas. Pero esto parece estar relacionado con la naturaleza de los lugares en que viven y tienen poca o ninguna relación con la magnitud de los géneros a que pertenecen las especies. Además, los vegetales inferiores en la escala de la organización están, en general, mucho más difundidas que las plantas superiores y que en este caso, además, no hay inmediata relación con la magnitud de los géneros. La causa de que los vegetales de organización inferior estén muy extendidos se discutirá en el capítulo sobre la distribución geográfica. Que empiece el juego. Empieza. El considerar las especies tan solo como variedades bien definidas y muy caracterizadas me llevó a anticipar que las especies de los géneros mayores en cada país presentarían con más frecuencia variedades que las especies de los géneros menores, pues donde quiera que se hayan formado muchas especies sumamente afines, es decir, especies del mismo género, deben, por regla general, estarse formando actualmente muchas variedades o especies incipientes. Donde crecen muchos árboles grandes esperamos encontrar retoños, donde se han formado por variación muchas especies y un género. Las circunstancias han sido favorables para la variación y, por consiguiente, podemos esperar que en general lo serán todavía. Por el contrario, si consideramos cada especie como un acto especial de creación, no aparece razón alguna para que se presenten más variedades en un grupo que tenga muchas especies, que en otro tenga pocas. Para probar la verdad de esta idea que anticipo, he ordenado las plantas de 20 países y los insectos coleópteros de 2 regiones en 2 grupos aproximadamente iguales, poniendo a un lado las especies de los géneros mayores y a otro las de los géneros menores. Y esto ha demostrado siempre que en el lado de los géneros mayores era mayor el tanto por ciento de especies que presentaban variedades que en el lado de los géneros menores. Además, las especies de los géneros grandes que presentan variedades presentan siempre un número relativo mayor de variedades que las especies de los géneros pequeños. Ambos resultados subsisten cuando se hace otra división y cuando se incluyen por completo los dos cuadros todos los géneros muy pequeños que solo comprenden de 1 a 4 especies.
Profe, el castigo, dijo que si entraba el primero tarde iba a haber castigo. Muy buenos días y tardes, Ludwig. Castigo. Buenas noches. Buenos días, profesor. ¿Qué Hola, pasó? ¿Ah? ¿Qué pasó? Me he levantado tarde porque estás haciendo algunas cosas. Ya. Vas a leer. Ya yo te digo hasta dónde vas a leer. Comienza. ¿Desde dónde? ¿Eh? Estos hechos tienen clara significación en la hipótesis de los que las especies son tan solo variedades permanentes muy caracterizadas, pues donde quiera que se han formado muchas especies del mismo género, a donde si se nos permite emplear la fabricación de especies ha sido muy activa. Debemos, en general, encontrar todavía la fábrica en movimiento tanto más, cuanto que tenemos todas las razones para suponer que el procedimiento de fabricación de las especies nuevas es un procedimiento lento. Y esto, ciertamente, resulta si se consideran las variedades como especies incipientes, pues mis cuadros muestran claramente como regla general que donde quiera que se han formado muchas especies de un género, las especies de este género pues, presentan un número de variedades, o sea que de especies incipientes, mayor que el promedio. No es que todos los géneros grandes estén ahora variando mucho y estén aumentando el número de especies, ni que ningún género pequeño esté ahora variando y aumentando, pues si esto fuese así sería fatal para mi teoría. Puesto que la geología claramente nos dice que frecuentemente géneros pequeños en el transcurso del tiempo han aumentado mucho y con frecuencia géneros grandes han llegado a su máximo, han declinado y desaparecido. Todo lo que teníamos que demostrar es que donde se han formado muchas especies de un género de ordinario, se están formando todavía muchas. Y esto ciertamente queda establecido. Muy bien. Está bien, por el momento. profe, Dime, ¿no tiene que ir ingresando a su clase? ¿que yo? Ya son 6:57, profe. Yo normal. Manejo la tecnología. Yo tengo el Profe, poder. nosotros somos quienes manejamos la tecnología. Nada. ¿Cuándo jugamos un Dota? Van a ver cómo les gano. Nota no juego. ¿Ya ves? Eso es lo que juegan Un más. verso, yo soy Carrie. Ay, ¿qué le pasó a Diego? Su papá, pues, su papá. Ya listo, chicos. Entonces, en el orden, de nuevo. Ya es en ese mismo orden. Ludwig ya empezó. Ok, Ahora, profe. Diego, Comienza Estefano de y Randy. nuevo. No se olviden, sobre todo Randy, te reitero. Mañana te toca a ti primero. Tú tienes que estar en la clase. ¿Listo, Randy? Ya, profe. Listo, muy bien. Ya, entonces, muchas de las especies. Ya acabo de empezar. Muchas de las especies incluidas en los géneros mayores parecen variedades por ser entre sí muy afines, aunque no igualmente, y por tener distribución geográfica restringida. Empieza. Entre las especies de los géneros grandes y sus variedades registradas existen otras relaciones dignas de mención. Hemos visto que no hay un criterio infalible para distinguir las especies de las variedades bien marcadas. Y cuando no se han encontrado eslabones de enlace entre formas dudosas, los naturalistas ven forzados a decirse por el conjunto de diferencias entre estrellas, juzgando por analogía si este conjunto es o no suficiente para elevar una forma o ambas a la categoría de especies. De aquí que la cantidad de diferencias es un criterio importantísimo para decidir si dos
eh, de dos formas han de ser clasificadas como especies o como variedades. Ahora, bien, Fries ha observado por lo que se refiere a las plantas y Westwood por lo que toca a los insectos que en los géneros grandes la cantidad de diferencia entre las especies es con frecuencia sumamente pequeña. Me he esforzado en comprobar esto numéricamente mediante promedios que, hasta donde alcanzan mis imperfectos resultados, confirman dicha opinión. He consultado también con algunos sagaces, experimentados observadores y, después de deliberar, coinciden en esta opinión. No fue su clase. Sigan. De respecto, pues las especies de los géneros mayores se parecen a las variedades más que a las especies de los géneros menores. O el caso puede interpretarse de otro modo. Puede decirse que en los géneros mayores, en los cuales se está ahora fabricando un número de variedades o especies incipientes mayor que el promedio, muchas de las especies ya fabricadas parecen hasta cierto punto variedades, pues difieren entre sí menos de la cantidad habitual de diferencia. Además, las especies de los géneros mayores están relacionadas unas con otras de la misma manera que están relacionadas entre sí las variedades de cualquier especie. Ningún naturalista pretende que todas las especies de un género estén igualmente distintas unas de otras. Generalmente pueden ser divididas en subgéneros o secciones o grupos menores. Como Fries ha señalado muy bien, grupos pequeños de especies están generalmente reunidos como satélites alrededor de otras especies. ¿Y qué son las variedades? Sino grupos de formas desigualmente relacionadas entre sí y agrupadas alrededor de ciertas formas, o sea, alrededor de sus especies madres. Indudablemente existe un punto de diferencia. Existe un punto de diferencia entre las variedades y las especies. Y es que la diferencia entre las variedades cuando se comparan entre sí o con especie madre es mucho menor que la que existe entre las especies del mismo género. Pero cuando lleguemos a discutir al principio de la divergencia de caracteres, como yo lo llamo, veremos cómo puede explicarse esto y cómo las diferencias menores que existen entre las variedades tienden a acrecentarse y llegan a las diferencias mayores existentes entre las especies. Existe otro punto que merece indicarse. Un poquito más lejos. Las variedades ocupan por lo general una extensión muy restringida. Esta afirmación realmente es casi una evidencia, pues si se viese que una variedad tiene una extensión mayor que la de su supuesta especie madre, se invertirían sus denominaciones. Pero hay fundamentos para suponer que las especies que son muy afines a otras, en lo cual parecen mucho variedades, ocupan con frecuencia extensiones muy limitadas. Mr. Watson me ha señalado en el bien fundamentado London Catalogue of Plants, cuarta edición, 63 plantas que aparecen allí clasificadas como especies, pero pero que él considera como no, pero que él considera tan sumamente afines a otras especies que llegan a ser de valor dudoso.
Estas 63 supuestas especies se extienden por término medio por 6,9 de las provincias en que Mr. Watson ha dividido la Gran Bretaña. Ahora bien, en el mismo catálogo están anotadas 53 variedades admitidas, y estas se extienden por 7,7 de las provincias, mientras que las especies a que estas variedades pertenecen se extienden por 14,3 de las provincias. De modo que las variedades admitidas alcanzan últimamente el mismo promedio de extensión, restringidas de las formas muy afines marcadas por son como especies curiosas, pero que los botánicos ingleses clasifican como si únicamente como bueno similar de las especies. Resumen, en conclusión, las variedades no pueden ser distinguidas de las especies, excepto, primero, por el descubrimiento de formas intermedias de enlace, y segundo, por cierta cantidad indefinida de diferencias entre ellas. Pues, si dos formas difieren muy poco, son generalmente clasificadas como variedades, a pesar de que no pueden ser reunidas sin solución de continuidad, pero no es posible determinar la cantidad de especies necesarias para conceder a dos formas la categoría de un género. Analizar la cantidad de especies. Seguro ha minimizado su pantalla, pues, Randy, por eso es que no se da No cuenta. es posible determinar la cantidad de diferencia necesaria para conceder a dos formas la categoría de especies. En los géneros que un país tienen un número de especies mayor que el promedio, las especies tienen más variedades que el promedio. En los géneros grandes, las especies son como susceptibles de ser unidas, estrecha pero desigualmente, formando grupos alrededor de otras especies. Las especies sumamente afines, otras ocupan, al parecer, extensiones restringidas o lenguas. Por lo que estos conceptos, las especies de los géneros grandes presentan suma analogía con las variedades. Una pregunta, Claramente podemos pensaba que era, y claramente podemos aprender claramente estas analogías. Las especies existieron en otro tipo de variedades y se originaron de este modo, mientras que estas analogías son completamente inexplicables y las especies son creaciones independientes. Hemos visto también que las especies más florecientes o especies predominantes de los géneros mayores dentro de cada clase son las que proporcionalmente dan mayor número de variedades, y las variedades, como veremos después, tienden a convertirse en especies nuevas y diferentes. De este modo, los géneros grandes dan a hacerse mayores y entre la tolerancia de las formas orgánicas que son ahora predominantes tienden a hacerse más predominantes aún, dejando muchos descendientes y calles predominantes. Tiene que estar bien vocalizado si vas a hacer esa voz, estás hablando. Predominantes. Vocaliza bien, vocaliza bien. No importa, está bien que imites la voz, pero vocaliza bien, se te entiende también. Pero no te quedaste, ya me perdí. Pero, por grados que se explicarán más adelante, los géneros mayores tienden también a fragmentarse en géneros menores, y así en todo el universo las formas orgánicas quedan divididas en grupos subordinados a otros grupos. Muy bien.
Ahora vamos a pasar a un nuevo capítulo tercero. Lucha por la Capítulo. existencia. Esto ya está acá. Como el nombre ya no, cada título siempre de algunos temas ya nos ayudan a qué es lo que va a tratar el, el contenido. En su mayoría de veces, ¿ya? Es por eso cuando ustedes hacen razonamiento verbal, les enseñan cómo es la pregunta, cómo conocer un título, diferenciar con un tema. La mayoría, la mayoría de los temas solamente llevan o son. Voy a compartir mi pantalla para que no se vea negro. ¿Se ve en pantalla? Sí. Ya, estoy grabando, estoy grabando. Ah, este es un sintagma nominal. Este es más complejo. Prácticamente es una frase nominal. Pero el sintagma nominal principalmente solo tiene un determinante y un nombre, o sustantivo también llamado. Pero también puede ser solamente sustantivo. O sea, se llama sustantivo, no. Son sinónimos. Puede decirse filosofía, nada más puede ser el tema. Pero también se le puede decir la filosofía. Hay un libro que, por ejemplo, que se llama de título, muy diferente al tema. En el caso del libro que estamos leyendo acá es el subtítulo. Por ejemplo, otro título referido a este tema, por ejemplo, que es la filosofía, es El mundo de Sofía, que tal vez alguna vez leeremos. Muy interesante, es una novela pero contando la historia de la filosofía. Su tema, el mundo de Sofía. ¿Y qué significa, de qué trata? La filosofía, ese es el tema. ¿Qué tema es? La filosofía. ¿Se dan cuenta la diferencia? Además que Sofía significa sabiduría, saber. Y filo, amor. Entonces, en esas raíces diríamos que es el amor a filosofía. Entonces, los temas o los subtemas, que son los subtítulos, nos dan un entendimiento de lo que pueda decirnos el tema o de qué va a tratar también el contenido. ¿Ya? Muy bien, empieza de nuevo. Antes de entrar en el asunto de este capítulo, debo hacer algunas observaciones preliminares para demostrar cómo la lucha por la existencia se relaciona con la selección natural. Se vio en el capítulo pasado que los seres orgánicos en estado natural existe alguna variabilidad individual y, en verdad, no tengo noticia de que esto haya sido nunca discutido. Y sí se admite la existencia de variedades bien marcadas. No tiene importancia para nosotros que una multitud de formas dudosas sean llamadas especies, subespecies o variedades. ¿Qué categoría? Por ejemplo, tengan derecho a ocupar los 200 o 300 formas dudosas de plantas británicas. Pero la simple existencia de variabilidad individual y de unas pocas variedades bien marcadas, y aunque necesaria como fundamento para esta obra, nos ayuda poco a comprender cómo aparecen las especies de la naturaleza. ¿Cómo se han perfeccionado todas esas exquisitas adaptaciones de una parte de la organización a otra, a las condiciones de vida, o de un ser orgánico a otro ser orgánico? Vemos estas hermosas adaptaciones mutuas del modo más evidente en el pájaro carpintero y en el muérdago.
y solo un poco menos claramente en el más humilde parásito que se adhiere a los pelos de un cuadrúpedo o a las plumas de un ave, en la estructura del coleóptero que bucea en el agua, en la simiente plumosa a la que transporta la más suave brisa. En una palabra, vemos hermosas adaptaciones donde quiera y en cada una de las partes del mundo orgánico. Además, puede preguntarse cómo es que las variedades que hemos llamado especies incipientes quedan transformadas finalmente en buenas y distintas especies. En la mayor parte de los casos difieren claramente entre sí, mucho más que las variedades de la misma especie. ¿Cómo se originan estos grupos de especies? Se construyen lo que se llaman géneros distintos y que difieren entre sí más que las especies del mismo género. Profe, creo que no está grabando. Sí, estoy grabando. Todos, Sí, estoy grabando. todos estos resultados, como veremos más extensamente en el capítulo próximo, son consecuencias de la lucha por la vida, Debido a esta lucha, las variaciones, por ligeras que sean y cualquiera que sea la causa de que procedan, si son en algún grado provechosa a los individuos de una especie en sus relaciones infinitamente complejas con otros seres orgánicos y con sus condiciones físicas de vida, tenderán a la conservación de estos individuos y serán en general heredadas por la descendencia. La descendencia también tendrá así mayor probabilidad de sobrevivir, pues de los muchos individuos de una especie cualquiera que nacen periódicamente, solo un pequeño número puede sobrevivir. Este principio, por el cual toda ligera variación, si es útil, se conserva, lo he denominado yo con el término de selección natural, a fin de señalar su relación con la facultad de selección del hombre, pero la expresión frecuentemente usada por Mr. Herbert Spencer de la supervivencia de los más adecuados es más exacta, algunas veces igualmente conveniente. Hemos visto que el hombre puede, indudablemente, producir por selección grandes resultados y pueden adaptar los seres. Pero, profe, ya me perdí mientras estaba leyendo. Me distraje con el chat que estaba aquí al lado. Los seres orgánicos a sus usos particulares mediante la acumulación de variaciones ligeras pero útiles, que les son dadas por la mano de la naturaleza. Pero la selección natural, como veremos más adelante, es una fuerza siempre dispuesta a la acción y tan inconmensurablemente superior a los débiles esfuerzos del hombre como las obras de naturaleza, pues son a las de arte. Discutiremos ahora con algo más de detalle la lucha por la existencia en mi obra futura. Este asunto será tratado como bien lo merece, con mayor extensión. Aug de Condon y él han expuesto amplia filosóficamente que todos los seres orgánicos están sujetos a rigurosa competencia. Por lo que se refiere a las plantas, nadie ha tratado este asunto con mayor energía y capacidad que Evelyn Kerber en Manchester, lo que evidentemente es resultado de su gran conocimiento en horticultura. Nada más fácil que admitir la palabra, la verdad de la lucha universal por la vida,
y es más difícil, por lo menos así lo he experimentado yo, que tener siempre presente esta condición. Y sin embargo, no se fija por completo en la mente la economía entera de la naturaleza, por los hechos de distribución, rareza, abundancia, extinción y variación. Serán vistos confusamente o serán por completo mal comprendidos. Contemplamos. La faz de la naturaleza resplandeciente de alegría, vemos a menudo superabundancia de alimentos, pero no vemos u olvidamos que los pájaros que cantan ociosos a nuestro alrededor viven en su mayor parte de insectos y semillas, y están así constantemente destruyendo vida. Olvidamos con qué abundancia son destruidos estos cantores, sus huevos y sus polluelos, por las aves y mamíferos rapaces. No siempre tenemos presente que, aun cuando el alimento puede ser en este momento muy sobrado, que ocurre esto así en todas las estaciones de cada uno de los años sucesivos. La expresión lucha por la existencia se usa en sentido amplio. Debo advertir ante todo que uso esta expresión en un sentido amplio y metafórico, que incluye la dependencia de un ser respecto de otro, y lo que es más importante, incluye no solo la vida del individuo, sino también el éxito al dejar descendencia. De dos cánidos en tiempo de hambre, puede decirse verdaderamente que luchan entre sí, por cuál conseguirá comer o vivir, pero de una planta en el límite de un desierto. Se dice que lucha por la vida contra la sequedad, aunque más propio sería decir que depende de la humedad, de una planta, De una planta produce anualmente 1 millar de semillas, de las que por término medio solo una llega a completo desarrollo. Puede decirse con más exactitud que la lucha con las plantas de la misma clase o de otra que ya cubrían el suelo. El muérdago depende del manzano y de algunos otros árboles, más solo en un sentido muy amplio. Puede decirse que lucha con estos árboles, pues si sobre un mismo árbol crecen demasiados parásitos en esto, se extenúa y muere, pero de varias plantitas de muérdago que crecen muy juntas sobre la misma rama, puede decirse con más exactitud que luchan mutuamente. Como ellos, el muérdago es diseminado por los pájaros. Su existencia depende de ellos, y puede decirse metafóricamente que lucha con otras plantas frutales, tentando a los pájaros a tragar y diseminar de este modo sus semillas. En estos varios sentidos que pasan sensiblemente de uno a otro. Empleo por razón de conveniencia la expresión general lucha por la existencia. Progresión geométrica del aumento, de la rápida progresión en que tienden a aumentar todos los seres orgánicos, resulta inevitablemente una lucha por la existencia. Todo ser que durante el curso natural de su vida produce varios huevos o semillas tiene que sufrir destrucción durante algún periodo de su vida, o durante alguna estación, o de vez en cuando en algún año, pues de otro modo, ya lo moví, me perdí. De otro modo, según el principio de
la progresión geométrica, su número sería pronto tan extraordinariamente grande que ningún país podría mantener el producto. De aquí que, como se producen más individuos que los que pueden sobrevivir, tienen que haber en cada caso una lucha por la existencia, ya de un individuo con otro de su misma especie o con individuos de especies distintas, ya con las condiciones físicas de vida. Esta es la doctrina de Malthus, aplicada con doble motivo al conjunto de los reinos animal y vegetal. Pues en este caso no puede haber ningún aumento artificial de alimentos, ni ninguna limitación prudente por el matrimonio. Aunque algunas especies puedan estar aumentando numéricamente en la actualidad con más o menos rapidez, no pueden hacerlo todas, pues no cubrían en el mundo. No existe excepción de la regla de que todo ser orgánico aumenta naturalmente en progresión tan alta y rápida, que si no es destruido, estaría pronto cubierta la tierra por la descendencia de una sola pareja. Aún el hombre, que es lento en reproducirse, se ha duplicado en 25 años y, según esta progresión, en menos de 1000 años la descendencia no tendría literalmente sitio para estar de pie. Linneo ha calculado que si una planta anual produce tan solo 2 semillas y no hay plantas tan poco fecundas y las plantitas salidas de ellas producen el año siguiente 2, y así sucesivamente. A los 30 años habría 1 millón de plantas. El elefante es considerado como el animal que se reproduce más despacio de todos los conocidos. Y me he tomado el trabajo de calcular la progresión mínima probable de su aumento natural. Será lo más seguro admitir que empiece a criar a los 30 años y que continúa criando hasta los 90, produciendo en este intervalo 6 hijos, y que sobrevive hasta los 100 años, y siendo así después un periodo de 740 a 750 años, habría aproximadamente 10 millones de elefantes vivos descendientes de la primera pareja. Pero sobre esta materia tenemos pruebas mejores que los cálculos puramente teóricos, y son los numerosos casos registrados de aumento asombrosamente rápido de varios animales en estado salvaje cuando las circunstancias han sido favorables para ello durante 2 o 3 años consecutivos. Todavía más sorprendentes es la prueba de los animales domésticos de muchas clases que se han hecho salvajes en diversas partes del mundo. Los datos sobre la rapidez del aumento en América del Sur y últimamente en Australia de los caballos y ganado vacuno, animales tan lentos en reproducirse, no habrían sido creíbles si no hubiesen estado muy satisfactoriamente autorizados. Lo mismo ocurre con las plantas. Podrían citarse casos de plantas introducidas que han llegado a ser comunes en nuestras enteras en un periodo de menos de 10 años. Se perdió. Algunas de estas plantas, tales como el cardo común y un cardo alto, que son actualmente comunísimas en las vastas llanuras de La Plata, leguas cuadradas, exclusión de toda otra planta, han sido introducidas en Europa, y hay plantas que, según me dice el doctor Falconer, se extiende actualmente en la India desde el Cabo hasta el Himalaya.
las cuales han sido importadas de América después de su descubrimiento. En estos casos, y podría citarse otros infinitos, nadie supone que la fecundidad de animales y las plantas haya aumentado súbita y transitoriamente en grados sensibles. La explicación evidente es que las condiciones de vida han sido sumamente favorables y que, a consecuencia de ello, ha habido menos destrucción de adultos y jóvenes, y casi todos los jóvenes han podido criar. Su progresión geométrica de aumento, cuyo resultado nunca deja de sorprender, explica sencillamente su aumento extraordinariamente rápido y la amplia difusión en la nueva patria. En estado natural, casi todas las plantas, una vez desarrolladas, producen semillas cada año, y entre los animales son muy pocos los que no se aparean anualmente. Por lo cual, podemos afirmar confiadamente que todas las plantas y animales tienden a aumentar en progresión geométrica, que todos poblarían con rapidez cualquier sitio en el cual puedan existir de algún modo, y que esta tendencia geométrica al aumento ha de ser contrarrestada por la construcción en algún periodo de la vida. El estar familiarizados con los grandes animales domésticos tiende, creo yo, a despistarnos. Vemos que no hay en ellos gran destrucción, pero no tenemos presente que anualmente se matan millares de ellos para alimento, y que en estado natural un número igual tendría que invertirse de algún modo. Profe. La sola diferencia entre los organismos que anualmente producen huevos y semillas por millares. Lo que producen muy pocos es que los que creían lentamente requerían algunos años más para poblar en condiciones favorables un distrito entero, aunque fuese grandísimo. El cóndor pone un par de huevos y el avestruz de América una veintena. Y, sin embargo, en el mismo país, el cóndor puede ser más numeroso de los dos. El petrel Marus glacialis no pone más que un huevo, y no obstante, se cree que es el ave más numerosa del mundo. Una especie de mosca chica centenares de huevos, y otra, como la hipobosca, uno solo. Pero esta diferencia no determina cuántos individuos de la misma especie pueden mantenerse en una comarca. Un gran número de huevos tiene alguna importancia para las especies que dependen de una cantidad variable de comida, pues eso les permite aumentar rápidamente de número. Pero la verdadera importancia de un gran número de huevos o semillas es compensar la mucha destrucción en algún periodo de la vida. Y este periodo, en la gran mayoría de los casos, es un periodo temprano. Si un animal puede de algún modo proteger sus propios huevos y crías, pueden producirse un corto número y, sin embargo, el promedio de población puede mantenerse perfectamente. Pero si son destruidos muchos huevos y crías, tienen que producirse muchos o la especie acabará por extinguirse. Para mantener el número completo de individuos de una especie de árbol que viviese un promedio de 1000 años, sería suficiente el que se produjese una sola semilla una vez cada 1000 años, suponiendo que esta semilla no fuese nunca destruida y que tuviese seguridad de germinar en un lugar adecuado. Así pues en todos los casos, el promedio de un animal o planta depende solo indirectamente de sus huevos o semillas. Al contemplar la naturaleza es muy necesario tener siempre presente las consideraciones precedentes. No olvidar que todos y cada uno de los seres orgánicos
Puede decirse que están esforzándose hasta el extremo por aumentar en número, que cada uno vive merced a una lucha en algún periodo de su vida, que inevitablemente los jóvenes o los adultos, durante cada generación o repitiéndose a intervalos, padecen importante destrucción. Disminuye cualquier obstáculo, mitíguese la destrucción, aunque sea poquísimo el número de individuos de las especies de la especie, crecerá casi instantáneamente hasta llegar a cualquier cantidad. Naturaleza de los obstáculos por el aumento. Las causas que contienen la tendencia natural de cada especie al aumento son obscurísimas. Consideramos la especie más vigorosa. Cuanto mayor sea su número, tanto más tenderá a aumentar todavía. No sabemos exactamente cuáles son los obstáculos, ni siquiera en un solo caso. Y no sorprenderá esto a nadie que reflexione cuán ignorantes somos en este punto, aun en lo que se refiere a la humanidad, a pesar de que está tan incomparablemente mejor conocida que cualquier otro animal. Este Este asunto de los obstáculos al aumento ha sido competentemente tratado por varios autores y espero discutirlo con considerable extensión en una obra futura, especialmente en lo que se refiere a los animales salvajes de América del Sur. Aquí haré solo algunas observaciones, nada más que para recordar al lector algunos de los puntos capitales. Los huevos son los animales muy jóvenes, parece que generalmente sufren mayor destrucción, pero no siempre es así. En las plantas hay una gran destrucción de semillas, pero de algunas observaciones que he hecho resulta que las plantitas sufren más por desarrollarse en terreno ocupado ya densamente por otras plantas. Las plantillas, además, son destruidas en gran número por diferentes enemigos. Por ejemplo, en un trozo de terreno de 3 pies de largo y 2 de ancho, lavado y ampliado, y donde no pudiese haber ningún obstáculo, por aparte de otras plantas. Señale todas las plantillas de hierbas indígenas a medida que nacieron y de 357, nada menos que 295 fueron destruidas, y principalmente por babosas e insectos. Si se deja crecer césped que haya sido de las plantas más vigorosas, matarán a las menos vigorosas. A pesar de ser plantas completamente desarrolladas, así, de 20 especies que crecerían de un pequeño espacio de césped cegado de 3 pies por cuarto. 9 especies perecieron porque se permitió a las obras crecer sin limitación. Para cada especie señala naturalmente el límite extremo a que cada especie puede llegar. Para cada especie. Pero ¿dónde está leyendo? ahí estoy leyendo. Que México se tardó en esto. Ya. La cantidad de alimento para cada especie señala naturalmente el límite extremo a que cada especie puede llegar. Pero con mucha frecuencia, lo que determina el promedio numérico de una especie no es el obtener alimento, sino el servir de presa a otros animales. Así, parece que apenas hay duda de que la cantidad de perdices y liebres en una gran hacienda depende principalmente de la destrucción de las alimañas. Si durante los próximos 20 años no se matase en Inglaterra ni una pieza de caza, y si al mismo tiempo no fuese destruida ninguna alimaña, habría, según
según toda probabilidad menos escasa que ahora, aun cuando actualmente se matan cada año centenares de miles de piezas. Por el contrario, en algunos casos, como el del elefante, ningún individuo es destruido por animales carnívoros, pues aún el tigre en la India rarísima vez se atreve a atacar a un elefante pequeño protegido por su madre. El clima desempeña un papel importante en determinar el promedio de individuos de una especie, y las épocas periódicas de frío o sequedad extremos parecen ser el más eficaz de todos los obstáculos para el aumento de individuos. Calculemos, principalmente por el número reducidísimo de nidos en la primavera, que el invierno de 1854 y 55 había destruido 4/5 partes de los pájaros en mi propia finca. Y esta es una destrucción enorme cuando recordamos que el 10% es una mortalidad sumamente grande en las epidemias del hombre. La acción del clima parece a primera vista por completo independiente de la lucha por la existencia, pero en tanto en cuanto el clima obra principalmente reduciendo el alimento, lleva a la más severa lucha entre los individuos, ya que de la misma especie, de especies distintas, que viven de la misma clase de alimento. Aún en los casos en que el clima, por ejemplo, extraordinariamente frío, obra directamente, los individuos que sufrirán más serán a los menos vigorosos, o los que hayan conseguido menos alimento al ir avanzando el invierno. Cuando viajaremos de sur a norte o de una región húmeda a otra seca, vemos invariablemente que algunas especies van siendo gradualmente cada vez más raras y por fin desaparecen. Y como el cambio de clima es visible, nos vemos tentados a atribuir todo el efecto a su acción directa. Pero esta es una idea errónea. Olvidamos que cada especie, aún donde abunda más, está sufriendo constantemente enorme destrucción en algún periodo de su vida, a causa de enemigos o de competidores por el mismo lugar y alimento. Y estos enemigos o competidores son favorecidos, aún en el menor grado, por un ligero cambio de clima. Aumentarán un número y como cada área está ya completamente provista de habitantes, las otras especies tendrán que disminuir. Cuando viajamos hacia el sur y vemos una especie de crecer en número, podemos estar seguros de que la causa estriba exactamente lo mismo en que otras especies son favorecidas, como en que aquella es perjudicada, lo mismo es perjudicada. Lo mismo ocurre cuando viajamos hacia el norte, pero en grado algo menor, porque el número de especies de todas clases y por consiguiente de competidores decrece hacia el norte. De aquí que yendo hacia el norte o subiendo a una montaña, nos encontramos con mucho mayor frecuencia, con formas desmedradas debidas a la acción directamente perjudicial del clima, que dirigiéndonos hacia el sur o descendiendo de una montaña. Cuando llegamos a las regiones árticas o las cumbres coronadas de nieve, para los desiertos absolutos, la lucha por la vida es casi exclusivamente con los elementos. Muy bien.
Hasta aquí nos quedamos, chicos. Ya nos queda poquito tiempo para que tomen su desayuno con tranquilidad. Chau, chau, cuídense. Hasta mañana. Hasta Hasta mañana, mañana, profesor. profesor. Chao, cuídense.